Criterio de la primera derivada. En esta sección vamos a ver la prueba de la primera derivada, la cual nos va a permitir poder caracterizar eh, qué ocurre en esos puntos críticos que se puedan encontrar en una función. Básicamente va a permitir determinar si allí ocurre un extremo relativo, si ocurre un máximo o un mínimo relativo. Y veamos cómo va a ocurrir esto. Vale. El criterio de la primera derivada establece lo siguiente. Bueno, antes de empezar a hablar de este criterio, les recuerdo una definición que dimos anteriormente con respecto al crecimiento y decrecimiento de una función en términos de la misma derivada. Entonces tenemos lo siguiente. Recuerden que si la primera derivada de una función es positiva para todo x que pertenece a un intervalo vamos a llamarlo i, entonces f de x es creciente en ese intervalo. Es decir, si la primera derivada es positiva en un intervalo, la función es creciente en ese mismo intervalo. Y si una derivada, la primera derivada, es negativa, entonces f de x es decreciente en ese intervalo. ¿Bien? Si la primera derivada es positiva en un tramo o en un intervalo, entonces en ese tramo o en ese intervalo la función es creciente y si es negativa la función es decreciente. Bien, dicho esto, vamos a analizar la prueba de la primera derivada. La prueba de la primera derivada establece esto. Si tengo una función que es continua sobre un intervalo cerrado y es diferenciable sobre un intervalo abierto, excepto posiblemente en un número crítico c, es decir, aquí es posible que no sea diferenciable, entonces ocurre lo siguiente. Si la primera derivada cambia de positiva a negativa en c, mirando de izquierda a derecha, cambia de positiva a negativa en c, entonces f de c es un máximo relativo. ¿Por qué ocurre esto? Veamos. Vamos a tomar acá el número c y lo que está diciendo es que la primera derivada cambia de positiva a negativa, es decir, a la izquierda de c es positiva. Y si a la izquierda de c es positiva, entonces eso quiere decir que la función es creciente, ¿vale? Y aquí, exactamente sobre c, va a cambiar de positiva a negativa. Pero tengan en cuenta que, bueno, ¿por qué no puedo poner algo así? No puedo poner algo así porque dice que la función es continua, ¿vale? La función es continua. Entonces la única posibilidad para este tramo es que arranque desde este mismo lugar. Y cambia de positiva a negativa la derivada. Es decir, pasa de ser creciente a ser decreciente en el punto C, sobre C. Por lo tanto, allí hay un máximo relativo. Y ahí se ve más o menos claro que es de esa manera. Ahora, si sobre el número C tenemos que la función cambia de negativa a positiva, la función f', entonces si antes de C, es decir, a la izquierda de C es negativa, quiere decir que es como decreciente. Y si luego de C pasa a ser positiva, eso quiere decir que es como
es creciente. Por lo tanto, ¿qué ocurre en C? Que hay un mínimo relativo. Finalmente, si la primera derivada no cambia de signo a los lados de C, es decir, tiene el mismo signo algebraico a cada lado de C, ambas positivas o ambas negativas, entonces f de C no es un extremo. Bien, no es un extremo. Veamos un ejemplo de eso. Supongamos que a izquierda de C es positiva, la primera derivada, y a derecha también es positiva. Esto quiere decir que es creciente y sigue siendo creciente, a izquierda y derecha. Como podemos ver aquí sobre ese número C, f de C no es un máximo ni un mínimo relativo. Ahí en esa bola que dibujé, resulta que no, bueno, no se cumple que esta sea la mayor de las imágenes, ni tampoco la menor de las imágenes dentro de esa bola, ¿cierto? Por lo tanto, no es un extremo como lo dice el criterio de la primera derivada en ese tercer ítem. Vale. Vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, acá hay varios ejemplos resueltos en el texto. Yo quiero que miremos algunos ejercicios de la sección de ejercicios. Pero antes, bueno, vamos a hablar de la prueba del único número crítico para finalizar esta sección. ¿Qué establece este teorema? Si nosotros tenemos que C es el único número crítico de una función dentro de un intervalo, él es el único número crítico. Ojo, ¿qué quiere decir que sea el único número crítico? Eso quiere decir que la primera derivada existe para todo número x que pertenece al intervalo, excepto posiblemente en C, ¿vale? Es decir, la primera derivada debe existir. Y recuerden que si una función es diferenciable, entonces eso implica que es continua. Es decir, esto también está implicando el hecho de que f de x es continua en esto mismo, para todo x en y, excepto posiblemente en C. Es decir, en C es donde puede tener problemas. ¿Qué otra cosa también puede ocurrir? Que f' de x es diferente de 0, ¿cierto? Para todo x en y, excepto posiblemente en C. Porque recordemos que el hecho de que un número C sea un número crítico quiere decir que la primera derivada o no existe o que la primera derivada es 0. Pero si es el único número crítico, ¿qué quiere decir eso? Que la derivada existe en todos los demás puntos en el intervalo, porque si no fuera de ese modo, entonces habrían más números críticos, ¿verdad? También se puede concluir que la primera derivada es diferente de 0 para todo número dentro de ese intervalo. ¿Por qué? Porque si hubiera otro número donde se hiciera 0, entonces tendría otro número crítico y, por tanto, el número C no sería el único número crítico, ¿vale? Pero el hecho de que esto ocurra, lo que les digo, el hecho de que sea diferenciable en todo punto dentro de ese intervalo, excepto posiblemente en C, ¿qué implica? Implica, entre otras cosas, que f es continua, ¿vale? Entonces, bueno, establece lo siguiente. Si C es el único número crítico dentro de ese intervalo para la función y se demuestra que f de C es un extremo relativo, entonces f de C es un extremo absoluto. Es un extremo absoluto. Bien.
No sabemos qué tipo de extremo será, si máximo absoluto o mínimo absoluto, pero lo que sí asegura el teorema es que es un extremo absoluto. Tengan en cuenta lo siguiente. Supongamos que el intervalo es este, definido acá por estos extremos A y B. Y supongamos también que, bueno, por acá tenemos ese número C. ¿Dónde ocurre esto? C va a ser el único número crítico dentro del intervalo AB. Supongamos que se puede demostrar que C, f de C es un extremo relativo. Por ejemplo, pensemos que es un máximo relativo. Bien, ¿por qué al menos se ve la necesidad acá en una gráfica de que sea un extremo absoluto? Resulta que si él es un máximo relativo, si él es un máximo relativo, entonces uno podría tratar de dibujar el resto de la gráfica. Vamos a ver. Vamos a tratar de dibujar el resto de la gráfica, pero tratando de hacer lo siguiente. ¿Será posible trazar el resto de la gráfica de la función de modo que haya una imagen más grande que esta, más grande que la imagen de C? Bien, una cosa que podríamos pensar que puede llegar a ser sencilla es que de pronto esta imagen más grande sea la imagen del extremo del intervalo, de uno de los extremos. Pero observen, si yo trato de unir esto, por ejemplo así, ¿qué es lo que ocurre? Automáticamente lo que está ocurriendo es que hay otro número crítico, ¿verdad? Va a haber otro número crítico y esto contradice el hecho de que, que sea el único número crítico. Por lo tanto, esa gráfica que hice no me sirve, ¿vale? Esa gráfica que hice no me sirve. Entonces, ¿cómo se podría unir esto? Bueno, uno tal vez pensaría, bueno, por aquí tal vez tracemos así como una especie de asíntota y por acá otra, bueno, un comportamiento asintótico, pero entonces ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque en este valor otra vez la primera derivada no está definida, por lo tanto hay otro número crítico. Bueno, de hecho no sería número crítico, ¿por qué? No sería número crítico porque no es un número del dominio, pero entonces ahora contradice otra cosa. ¿Qué contradice? Lo que les digo, al decir que es el único número crítico dentro del intervalo, lo que quiero, lo que quiero establecer es que la función es continua en todo punto dentro del intervalo, excepto posiblemente en C, ¿vale? Y que es diferenciable. Y acá en ese comportamiento asintótico no hay continuidad, no hay continuidad. Entonces, en ese sentido, esta gráfica tampoco no podría proceder. Por lo tanto, la única forma de trazar una gráfica de este estilo es que esto fuera así, más o menos así. Bien, y de esta manera se puede concluir que la imagen es un extremo absoluto, en este caso un máximo absoluto. ¿Vale? Bueno, vamos a ver. Problema del 1 al 32. Use la prueba de la primera derivada para encontrar extremos relativos de la función dada. Grafique y, bueno, encuentre las intersecciones cuando sea posible, dice. Vale, vamos a hacer el problema número 8. Problema número 8. Bien, tenemos f de x es x al cubo más 3x al cuadrado más 3x menos 3. Vale. Ahora, resulta que para hallar números críticos debemos hallar la primera derivada. Por lo tanto, ¿cómo vamos a proceder en este ejercicio? Vamos a hallar los números críticos, es decir, vamos con la primera derivada a hallar todos esos valores que la anulan o hace que no exista la primera derivada. Posteriormente vamos a usar
el criterio de la primera derivada para ver cómo ocurre el cambio de signos en torno a esos números críticos, es decir, qué pasa, ¿vale? Entonces el proceso que vamos a seguir es el siguiente. Calculamos la primera derivada. Tenemos 3x al cuadrado más 6x más 3. Es una función polinomial, existe siempre, por lo tanto, lo que debemos preguntarnos es cuándo se hace cero. La primera derivada se hace cero, sí, solamente sí, encontramos las soluciones de esta ecuación. Y bueno, miremos por allí cuáles son las soluciones de esta ecuación. Bueno, aquí tal cual se ve, bueno, podemos factorizar 3, queda aquí más 2x, más 1, es decir que esto es 3 por x más 1 al cuadrado igual a 0, ¿vale? De esta manera, entonces el único número crítico dentro de todo el dominio es x igual a menos 1. Bien, este será número crítico. ¿Qué? Sí, señor. Profesor, una pregunta, ¿por qué menos uno? Porque es el valor que hace que esto se haga cero. Ah, ok, profesor, muchas gracias. ¿Vale? Bueno, entonces, ahora con este número crítico que vamos a proceder a calcular los signos de la primera derivada. Para eso, entonces veamos, tenemos la primera derivada, ¿ok? Tenemos aquí la primera derivada. Lo que yo les aconsejo es, en la mayoría de casos, hacer un cementerio en caso de ser necesario. En este caso no es necesario. ¿Por qué? Observen que 3 por x más 1 al cuadrado es positivo siempre. Es positivo para todo x que pertenece a los reales, ¿verdad? Porque sin importar, bueno, mayor o igual que cero, sin importar el valor que tome aquí dentro, va a quedar al cuadrado. Es decir, si acá dentro queda menos 5, al cuadrado va a ser 25 positivo. Y el único valor donde se hace cero, la primera derivada, es en menos 1, en ese número crítico. Por todos los demás, eso es positivo. Es decir, puedo quitarle acá esto y acá le puedo escribir así. Es estrictamente mayor que cero para todo x que pertenece a los reales, quitándole el menos 1. Bien, para todos los demás es estrictamente mayor que cero. Dicho esto, lo que podemos afirmar es que a ambos costados del número crítico, la primera derivada es positiva, ¿verdad? Es positiva todo el tiempo. Entonces, ¿cómo f' de x? No, cambia de signo. Alrededor de x igual a menos 1, se concluye que f evaluado en menos 1 no es un extremo. Eso se concluye. No es un extremo de la función. De hecho, si ustedes miran la gráfica, vamos a hacer la gráfica. Vamos a abrir aquí GeoGebra. A ver cómo es la función.
X al cubo más 3x al cuadrado más 3x menos 3. X al cubo más 3x al cuadrado más 3x menos 3. Ahí está. Bueno, como pueden ver, acá en el menos 1, la función es creciente en la parte de la izquierda, ¿cierto? Observen acá el comportamiento es creciente. Y después del menos 1 hacia la derecha, el comportamiento sigue siendo creciente. Evidentemente, entonces, la primera derivada no cambia de signo alrededor de ese valor, de esa imagen de menos 1, alrededor del menos 1. Por lo tanto, la imagen de menos 1 no es un extremo de la función. ¿Bien? Vale. Bueno, vamos a ver otro ejercicio. A ver, miremos el ejercicio. A ver, hoy estamos a 28, hagamos el 28. Bien, f de x igual a 4, perdón, a x a la 4 tercios más 32x a la 1 tercio. Esa es la función. Procedemos de la misma manera. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la primera derivada. ¿Y esto quién es? Esto es 4 tercios x a la ¿qué? X a la 1 tercio. Más 32 tercios x a la menos 2 tercios. ¿Bien? Necesitamos reescribir un poco esto. A ver, esto lo voy a escribir así. 4x a la 1 tercio sobre 3 más 32 sobre 3x a la 2 tercios. ¿Vale? Y ahora lo que quiero que hagamos es que agrupemos esto en una sola fracción. El denominador común será 3x a la 2 tercios. Es decir, que la primera fracción necesitaré multiplicarla en numerador y denominador por x a la 2 tercios. Bien. Cuando hago eso, x a la 1 tercio por x a la 2 tercios queda x. Y aquí queda más 32. Bien. Bien. Escrito así, va a ser más fácil analizar algunas cosas. Entonces, primera pregunta. ¿Cuándo no existe? ¿Cuándo no existe la primera derivada? La primera derivada no existe si solamente sí que x toma valor 0, ¿cierto? No existe cuando acá el denominador se hace 0. Siguiente, pregunta, ¿cuándo la primera derivada se hace 0? La primera derivada se hace 0 cuando el numerador es 0, es decir, cuando 4x más 32 es 0 y bueno, y el denominador diferente es 0, ¿verdad? 3x a la 2 tercios, esto diferente de 0. Cuando se hace 0 entonces, bueno, acá esto se hace 0 cuando x vale menos 8. Y bueno, menos 8, cuando evalúo menos 8 en lo que es el denominador, esto es diferente de 0. De esta manera estoy consiguiendo dos números críticos, x igual a menos 8 y x igual a 0. Hay que tener en cuenta, muchachos, que los números críticos deben ser números del dominio. Y de hecho, cuando yo evalúo esto en 0, está definido. Por eso, por eso 0 es un número crítico. ¿Vale? Ahora, ¿qué procede? Lo que procede es analizar si hay un cambio de signos alrededor de esto. Para eso vamos a usar un cementerio y esta forma que tiene la derivada. Entonces, un cementerio para la derivada
será lo siguiente. En el numerador vamos a poner, bueno, el numerador lo vamos a poner acá, es ese factor, y el denominador será 3x a la 2 tercios. ¿Dónde se hace 0 el numerador? En menos 8. ¿Dónde se hace 0 el denominador? En 0. Tenemos entonces de esta manera, acá está infinito. Bien, ahora analizamos signos. 4x más 32 se hace 0 en menos 8, hacia la derecha es positivo y hacia la izquierda es como es negativo. 3x a la 2 tercios se hace 0 en 0, hacia la derecha es positivo y hacia la izquierda es negativo. Cuando hacemos acá el producto de signos, acá esto es positivo, negativo, positivo. Entonces observen, en menos 8, ¿qué ocurre en menos 8? En menos 8 hay un cambio de signo en la derivada. Pasa de positivo a negativo. Esto permite concluir lo siguiente. La imagen de menos 8, ¿qué viene siendo, muchachos? Si la derivada cambia de positivo a negativo. Mínimo absoluto. No, ni de hecho, Máximo, máximo. pero de hecho el criterio no habla de absolutos, habla de relativos. F de menos 8, que ya la vamos a calcular, ahorita lo calculamos. Esto es, como cambia de positivo, pasa de ser creciente a decreciente, es que un máximo relativo. Será un máximo relativo. Bien, ya vamos a calcular esa imagen. Ahora, miremos el comportamiento que tiene en 0. Pasa de ser negativo a positivo. Entonces, si pasa de ser negativo, pasa de ser decreciente a positivo, será creciente. Entonces, ¿qué hay allí? Hay un mínimo relativo. Por lo tanto, f de 0 es un mínimo relativo. Ya lo calculamos. Esto es mínimo relativo. Entonces, veamos, ¿cuál es la imagen de menos 8? Quiero que pongan en la calculadora la función y la evalúen en menos 8. Profe, la función daba menos 48. ¿Da cuánto menos 48? Sí, señor. Vale. ¿Y cuánto da evaluada en 0? Menos 48. 0. Evaluada en 0 da 0, ¿verdad? Entonces ahí está. Evaluaban en menos 8 es menos 48. Esto es un máximo relativo. Y evaluaban en 0 es 0, un mínimo relativo. ¿Vale? Vamos a ver cómo queda la gráfica. Tenemos x elevado a la 4 tercios más 32 x elevado a la 1 tercio. Bien. Sí, es esa función. Bueno, a ver, acá se ve. Ahí está. Como podemos ver en menos 8, ¿qué es lo que ocurre aquí en menos 8?
Voy a trazar la recta x igual a menos 8. Ahí está. Y bueno, la recta x igual a 0, que es el eje y, ¿verdad? Entonces, en x igual a menos 8, como podemos ver, hay un mínimo relativo. Ese mínimo relativo, ¿quién es? Bueno, a nosotros sí nos dio mínimo relativo, nos dio máximo relativo. ¿Será que estamos calculando más los signos? A ver, espera, miramos. ¿Qué es lo que estemos haciendo mal aquí? ¿Cómo quedó aquí? Sí. Ah, ya sé cuál es el problema. El signo acá del denominador. A ver, el detalle es este. X a la 2 tercios es lo mismo que tener la raíz cúbica de x al cuadrado, ¿verdad? Es decir, que esto es positivo siempre. Eso es positivo siempre. Vamos a ver. Es decir, se hace 0 en 0, pero es positivo a ambos lados. Lo voy a poner en otro color para que lo resaltemos. ¿Cierto? Porque acá adentro va a quedar x al cuadrado. Es decir, si x es positivo o negativo, acá adentro es x al cuadrado, lo cual va a ser positivo y la raíz cúbica será positiva. Acá esto es negativo, esto es positivo y esto es positivo. A ver, ahora analizando esto, veamos. Si lo analizamos así, en menos 8, ¿qué ocurre? Que hay un cambio de signo. ¿Cambia cómo? De negativo a positivo. Cambia de negativo a positivo. Es decir, ahí ¿qué es lo que hay? Un mínimo relativo. Es decir, esto no es máximo relativo, este es mínimo relativo. ¿Y qué pasa en 0? Ah, bueno, resulta que en 0 no hay cambio de signo. Como en 0 no hay cambio de signo, entonces f de 0, ¿qué es? No es extremo. De la función. No es extremo de la función. ¿Bien? Miremos la gráfica, ahora sí debe coincidir esta información. En f, bueno, f de 8 se ve efectivamente que es un mínimo relativo. Y f de 0, bueno, como pueden ver, en f de 0, ahora voy a cambiar esto un poco de escala. Ahí es bastante claro. En f de 0, en 0, ¿qué ocurre? En 0 lo que ocurre es que no hay un extremo, ¿verdad? Ahí la imagen de 0 no es la mayor ni la menor de todas las imágenes en un intervalo abierto, ¿verdad? La imagen de 0 aquí es 0 y no es ni la mayor ni la menor de las imágenes en ese intervalo abierto. Entonces no es un extremo de la función. Sí es un número crítico, pero no es un extremo de la función. ¿Bien? Vale, vamos a hacer otro ejercicio.
¿Qué otro ejercicio hacemos? A ver, escojan uno. El 32. ¿El 32? Vale. Vamos a ver. Nuevamente, primero vamos a hallar números críticos. Entonces, f de x, ¿quién es? Es 8x al cuadrado e elevado a la menos x al cuadrado. Bien, creo que es mejor que escribamos la función de esta manera. 8x al cuadrado dividido en e elevado a la x al cuadrado. ¿Vale? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Calculamos la primera derivada. Calculando la primera derivada, tenemos que calcularla como la derivada de un cociente. Entonces, derivada del numerador, ¿quién es? 16x por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que será e a la x al cuadrado por la derivada interna, que será 2x. Todo esto sobre el denominador al cuadrado, que será e a la x al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado. Dicho lo cual, tenemos entonces, bueno, vamos a hacer aquí algunas cuentas. Queda 16x e a la x al cuadrado, y aquí va a quedar menos 16x al cubo e a la x al cuadrado, todo esto sobre e a la x al cuadrado al cuadrado. A ver, aquí se puede hacer algo. En el numerador podemos sacar un factor común, 16x e a la x al cuadrado, ¿verdad? Y bueno, va a quedar factor de ¿quién? De 1 menos x al cuadrado. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, y el denominador que sea la x al cuadrado, lo voy a escribir así, e a la x al cuadrado por e a la x al cuadrado. ¿Para qué? Para simplificarlo con este término que está aquí. Es decir, la primera derivada, después de hacer algunas manipulaciones algebraicas, es 16x 1 menos x al cuadrado sobre e a la x al cuadrado. Así. ¿Bien? Y ahora sí vamos a analizar números críticos y luego analizar los signos de esta función, derivada. Entonces veamos, números críticos. Para los números críticos tenemos lo siguiente. F' de x cuando no existe. Entonces no existiría si el denominador se hace 0. Pero si ustedes recuerdan las funciones exponenciales, esas funciones exponenciales siempre son positivas. No sé si lo recuerdan, pero siempre son positivas. Si ustedes miran la gráfica de una función exponencial, bueno, de hecho vamos a poner algo de este estilo. Voy a borrar aquí esto. Vamos a poner la y igual a a elevado a la x, así. Vamos a ponerle un deslizador y bueno, vamos a ponerlo en una escala natural. Entonces, ¿qué pasa si vamos a cambiarle los posibles valores al deslizador? Vamos a ir, no sé, bueno, a menos 5 puede ser, pero quiero que vayamos hasta 10. Y veamos, bueno, si es 1, esto es una recta, ¿no? Tiene la apariencia de una recta. Si esto es positivo, si ustedes ven, empieza a ser, de hecho, mayor que 1, si es mayor que 1, tiene este comportamiento, ¿verdad? Algo que cabe resaltar es que acá nunca se hace 0. Esto es un comportamiento asintótico con el eje X, pero esto nunca se hace 0. Tal vez uno cuando hace la gráfica
podría pensar que ahí ya es 0 o que incluso bajó del eje, pero si hace un zoom suficientemente grande, va a poder notar que esta gráfica está por encima, ¿vale? Bueno, ahí estamos haciendo un muy buen zoom y observen, aquí ya se puede notar que la gráfica naranja está por encima, ¿cierto?, del eje X. Está bastante por encima del eje X. Entonces, tiene esa característica, la función exponencial siempre es positiva, nunca toca al eje X, nunca se hace 0. Eso ténganlo grabado porque después lo van a necesitar en otros cursos también. Acá tenemos esa gráfica. Acá tenemos esto. Recuerden que esto tiene que ir definido de 0 a 1, ¿verdad? Es decir, tiene que ser positivo. Si tenemos esto entre 0 y 1, entonces la gráfica es de este estilo. ¿Vale? Es de este estilo. Si es entre 0 y 1. Si es negativo, ¿qué pasa? La base no puede ser negativa. Si ustedes ven, no hay nada de gráfica. Precisamente porque así se define la exponencial. ¿Cómo se define la exponencial? La exponencial se define de la forma a a la x, donde a es positivo, ¿cierto? Y con a diferente de 1. Así se define. Pero de hecho, si uno tiene, por ejemplo, algo de este estilo, a elevado a la f de x, ¿qué pasará con esto? Esto, bueno, depende del caso, pero eventualmente esto siempre es como positivo también. A ver, por ejemplo, no sé, vamos a cambiar acá y vamos a poner en lugar de a elevado a la x, vamos a poner a elevado a, qué sé yo, seno de x, ¿vale? Así. Observen, es positivo, ¿bien? Si yo aumento acá el valor de la base, eso sigue siendo positivo, nos ofrece una gráfica de este estilo, pero todo el tiempo es positivo, ¿verdad? Esto es lo que quiero que notemos. Todo el tiempo es positivo. Incluso, bueno, sea cual sea la función que tengamos en esa parte de la potencia, bueno, vamos a ponerle, por ejemplo, acá, elevado a la seno de x más, qué sé yo, x al cuadrado menos 5x al cubo, algo así. Ahí podemos ver elevado a esta función, ahí tenemos esa gráfica de esa función. Y bueno, lo que podemos ver es que todo el tiempo es positivo, ¿vale? Eso es lo que me interesa, notar que todo el tiempo es positivo. Bueno, dicho esto, podemos concluir que esto existe, la primera derivada existe para todo x en los reales, pues e a la x al cuadrado es diferente de 0 para todo x real. Bien, es diferente de 0, de hecho siempre es positivo. Entonces la otra pregunta es, si la primera derivada existe siempre, entonces ¿cuándo la primera derivada se hace 0? Y resulta que la primera derivada se hace 0 si el numerador es 0 y bueno, el denominador es diferente de 0, pero ya dijimos que es diferente de 0 siempre, ¿verdad? Entonces si el numerador es 0 y de acá extraemos lo siguiente. Sería necesario que x fuera 0 o que 1, bueno, ya esta 1 es exclusiva, o que 1 menos x al cuadrado fuera 0. Pero 1 menos x al cuadrado es una diferencia de cuadrado, se puede escribir así. Es decir, que qué valores hacen que esto se haga 0. X igual a 1 y x igual a menos 1. Tenemos, por lo tanto, estos tres números críticos. Esos tres números críticos. ¿Vale? Ahora necesitamos un cementerio para analizar esos signos.
Vamos a construir entonces un cementerio. Primero vamos a poner los factores del numerador, 16x. Y el 1 menos x al cuadrado lo pudimos factorizar como 1 menos x, ¿verdad? Como 1 menos x por 1 más x. El denominador, bueno, el denominador es e a la x al cuadrado. Y vamos a ver. Acá tenemos menos infinito. ¿Dónde se hacen cero estos factores? El primer factor se hace 0 en 0, el otro se hace 0 en 1 y el otro en menos 1. Tenemos entonces aquí 0. Por acá vamos a poner 1. Por acá vamos a poner menos 1. E a la x al cuadrado no se hace 0 nunca, ¿verdad? No se hace 0 nunca. Y además, todo el tiempo es positivo. Ya dijimos eso, pero igual lo voy a poner aquí para tenerlo en cuenta. Ahora, ¿cómo son los signos de esta parte? Bueno, esto es positivo acá, negativo hacia la izquierda. 1 menos x se hace 0 en 1. Hacia la derecha es negativo, hacia la izquierda es positivo porque lo antecede un coeficiente negativo. 1 más x es 0 en menos 1, hacia la derecha es positivo, hacia la izquierda es negativo. Hacemos el producto de signos, el primer signo es positivo, el segundo signo es negativo, el siguiente es positivo y el siguiente es negativo. Entonces vamos a analizar qué pasa en torno del menos 1, del 0 y del 1. ¿Vale? Entonces, alrededor del menos 1, la derivada pasa de ser positiva a ser negativa. ¿Eso qué sugiere? ¿Qué debe ocurrir con la imagen de menos 1? Es un máximo relativo. Es un máximo relativo. Entonces ya la vamos a calcular, pero esto es máximo relativo. Bien, cambia de positivo a negativo. Ahora, en 0, ¿qué ocurre? Cambia de negativo a positivo. Mínimo. Un mínimo, ¿verdad? ¿Y qué ocurre con la imagen de 1? La imagen de 1, la derivada cambia de positiva a negativa. Vuelve a ser máximo relativo. Bien. Bueno, quiero que calculen en la función original las imágenes de estos elementos. Quiero que calculen esa. A ver, acá está. Acá está. La imagen de 1, menos 1 y 0. ¿Listo? ¿Cuánto les dio? A ver, la imagen de 0 es 0. La imagen de 1, 2.943. La imagen de menos 1, igual, 2.943. ¿Sí les dio eso mismo, muchachos? ¿Les dieron esos resultados? Sí, señor. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver ahora la gráfica. Vamos a borrar por aquí. Entonces la gráfica es la función y igual. Tenemos por aquí 8x al cuadrado. Esto dividido en ¿quién?
n elevado a la x al cuadrado. Voy a ponerle acá un paréntesis. Ahí está. Ahí está esa gráfica. Como podemos ver, en 0 hay un mínimo relativo. Y bueno, en 1 y en -1 hay un máximo relativo que es este 2.9 algo, 940 y algo. Ahí está. Tenemos esa gráfica, parece una M. ¿Alguna pregunta por ahora, muchachos? Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a hablar de el criterio de la segunda derivada, hablar de concavidad y de puntos de inflexión. Entonces, criterio de la segunda derivada. Para esto vamos a necesitar hablar primero de concavidad. Bueno, se dice que una función diferenciable sobre un intervalo AB es cóncava hacia arriba si cumple lo siguiente. La primera derivada, si la primera derivada es una función creciente sobre un intervalo, entonces la función es cóncava hacia arriba. Si la primera derivada es decreciente sobre un intervalo, entonces la función es cóncava hacia abajo. Vale, ¿qué es eso de ser cóncavo hacia arriba o cóncavo hacia abajo? Bueno, por ejemplo, aquí el hecho de ser cóncavo hacia arriba es un comportamiento como este. Cóncavo hacia abajo, una gráfica como esta. Básicamente, bueno, a mí no me gusta mucho como lo dicen acá, cóncavo hacia arriba, entre comillas, es como si fuera un recipiente que contiene agua y cóncavo hacia abajo un recipiente que riega agua o que derrama agua. No me gusta, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si uno pone la gráfica de la función e a la x, la gráfica de la función e a la x, bueno, es algo de este estilo. Que si, digamos, esto fuera un recipiente y usted le echa agua, pues esto se va a salir, ¿no? Se va a regar el agua. O no sé cómo lo ven ustedes, yo lo veo al menos así. Sin embargo, esto es una función que es cóncava hacia arriba, ¿vale? Es cóncava hacia arriba. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de la concavidad? A ver, quiero que lo veamos de esta forma. Resulta que cuando uno está hablando de concavidad, es necesario establecer una noción intuitiva y gráfica de qué es lo que está pasando, ¿bien? Para no llegar a confundir los comportamientos. Básicamente la idea es que podamos reconocerlo, así tal cual reconocemos el comportamiento de ser creciente o decreciente. ¿Bien? Entonces, hablando de concavidad, vamos a decir lo siguiente. Si ustedes recuerdan cuando hablamos del problema de la recta tangente a una curva en un punto, yo indagaba sobre los conceptos de tangencia, ¿sí? Que es que una recta sea tangente a una curva. Y bueno, hicimos una conversación sobre eso. Resulta que si nosotros queremos hallar la recta tangente a una curva, digamos así, quiero hallar la recta tangente a una curva en este punto. ¿Qué fue lo que yo dije que podíamos hacer? ¿Cómo se define esto? Esto se define de la siguiente manera. Lo que hace uno es construir una circunferencia. Uno hace una circunferencia. No sé dónde está el centro de esta circunferencia. Uno hace por acá una circunferencia. Bueno, por ahí ustedes me creen que es una circunferencia, ¿vale? Así más o menos. Bueno.
Bueno, ahí me la aproximo el whiteboard. Vamos a ver si la puedo acomodar mejor. Eso, ahí, perfecto. Entonces observen, yo tomo una circunferencia que se aproxima a la curva, ¿vale? Que básicamente es idéntica a la curva cerca de ese punto, ¿no? Y lo que ocurre es que ese punto será un punto de tangencia para la curva, pero también para la circunferencia. Para construir una recta que sea tangente, entonces lo que uno hace es construir el radio y traza un segmento de recta o una recta que sea perpendicular a ese radio y que pase por ese punto. Si esa recta perpendicular al radio pasando por ese punto existe, entonces esa es precisamente la recta tangente a la circunferencia en ese punto y por lo tanto es la recta tangente a la curva en ese punto. Cuando uno hace algo de este estilo, lo que está haciendo, cuando construye esta circunferencia, lo que está haciendo es aproximando la curvatura, ¿bien? Esa curvatura que tiene precisamente la curva, aunque suene redundante. Entonces, ¿qué ocurre? Que a partir de esto nosotros podríamos hablar de la concavidad. ¿Por qué? Si cuando yo estoy tratando de conseguir la curvatura, digamos, voy a volver acá esto más. Cuando yo estoy tratando de ver cómo se calcularía o cómo se aproxima la curvatura de un tramo de curva, entonces yo lo que haría sería conseguir circunferencias, ¿verdad? Por ejemplo, acá en este caso sería por acá. Por acá en este otro punto, la circunferencia estaría por acá. Bien, la circunferencia estaría por acá. Por acá en este otro punto, la circunferencia estaría por acá. Y así sucesivamente. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando yo construyo estas circunferencias, hay dos tipos de opción o hay dos comportamientos. La circunferencia puede ser que se ubique por debajo de la curva, ¿verdad? Como ocurre en estas primeras tres, están por debajo de la curva, o puede ser que se ubiquen por encima de la curva, como ocurre con esas otras dos. Entonces, si esa circunferencia que aproxima la curvatura se ubica por debajo de la curva, se dice que la gráfica es cóncava hacia abajo. Y si se ubica por encima de la curva, diremos que es cóncava hacia arriba, ¿vale? Diremos que es cóncava hacia arriba. De esta manera podemos hablar de concavidad sin mayor inconveniente. De esta forma puede ser un poco más clara el hecho de la noción de concavidad. O de otra manera, si nosotros miramos hacia dónde abre la curvatura o hacia dónde apunta la curva, hacia dónde se establece la curvatura. Por ejemplo, de esta parte hasta este punto, como pueden ver, la curva entre comillas mira hacia abajo, ¿vale? La curvatura está hacia abajo. Bien, básicamente es como si se cerrara hacia abajo. Y en esta otra parte, esa curvatura está hacia arriba. Es como si la gráfica se estuviera cerrando hacia arriba. ¿Vale? Bueno, esto en términos gráficos, en términos un poco más intuitivos, porque de hecho la definición es esta. Para decir que una gráfica, una función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, se debe hacer en términos de el crecimiento o decrecimiento de la primera derivada. Vale. Al principio de esta clase dijimos lo siguiente. Si una derivada es positiva, la función como es creciente, ¿cierto? Lo que hemos dicho es que f es creciente si solamente si la primera derivada es positiva, ¿verdad? Todo esto sobre un intervalo. Si la primera derivada es positiva. Es decir, una función es creciente si su derivada es positiva. Dicho lo cual, yo quiero saber cuándo la primera derivada es creciente.
Tengan en cuenta que la primera derivada es una función, ¿vale? Entonces, la primera derivada es creciente si solamente si su derivada quiere, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuál es la derivada de la primera derivada? La segunda derivada. Entonces, una función es creciente si solamente si eh, su derivada es positiva. Por lo tanto, la f' es creciente si solo si f segunda es positiva. De esta manera podríamos cambiar la definición y decir, bueno, si la segunda derivada es positiva, entonces la gráfica es cóncava hacia arriba. O si la segunda derivada es negativa, entonces la gráfica es cóncava hacia abajo. De hecho, este es un criterio, el criterio de concavidad que vamos a ver en el siguiente teorema. Prueba de concavidad. ¿Qué se necesita? Que la función sea una función tal que la segunda derivada existe, ¿vale? Que esa segunda derivada exista. Entonces, si la segunda derivada es positiva, se tiene que la gráfica es cóncava hacia arriba. Y si la segunda derivada es negativa, entonces la gráfica es cóncava hacia abajo. Bien. Se convierte en algo más o menos sencillo, ¿no? Bueno, vamos a mirar de una vez algún ejercicio donde hallemos intervalo de concavidad. Problemas del 1 al 12, use la segunda derivada para determinar los intervalos sobre los cuales la gráfica de la función es cóncava hacia arriba y los intervalos sobre los cuales es cóncava hacia abajo. A ver, no sé, vamos a tomar el problema 12. Y vamos a determinar dónde la gráfica es cóncava hacia arriba y dónde la gráfica es cóncava hacia abajo. Bien, ¿qué necesitamos hacer? Vamos a calcular la segunda derivada. Vamos a sacar x menos 1 sobre x más 2. Entonces, la primera derivada, ¿quién es? F' de x será derivada del numerador 1 por denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar x menos 1 por la derivada del denominador, que es 1. Todo esto sobre el denominador elevado al cuadrado. ¿Cuánto da esto? Bueno, acá tenemos 1 por x menos 1 por x. Bien. Menos 1 por x, esto va a ser 0. Y tenemos 1 por 2, 2. Acá tenemos menos 1 por menos, bueno, menos 1 por menos 1, quedaría 1 positivo, es decir, acá quedaría 3. 3 sobre x más 2. Hacen las cuentas allí y verifican qué es eso. Esta es la primera derivada. Ahora calculamos la segunda derivada. Segunda derivada, tenemos lo siguiente. Podemos hacerla también como un cociente. Derivada del numerador 0 por denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. ¿Quién es la derivada del denominador? Esto es, primero, potencia, ¿cierto? Aplicando regla de la cadena. Por x menos x más 2 por la derivada interna que es 1, ¿verdad? Todo esto sobre ¿quién? Sobre x más 2 elevado a la 4. Vamos a escribir esto de una mejor manera. El numerador simplemente quedará como, bueno, menos 6x menos 12. Todo esto sobre x más 2 a la 4. La pregunta aquí es entonces, ¿cómo son los signos de la segunda derivada? En caso de ser necesario, también se puede usar cementerio, ¿vale? En caso de que salgan aquí varios factores. Acá podríamos, bueno, yo creo que podríamos haberlo dejado escrito así, como un menos 6 por x más 2, ¿vale? Como un menos 6 por x más 2. Y acá, bueno, el x más 2 a la 4. Si ustedes lo ven así tal cual está, podemos simplificar un factor, ¿cierto?
Y nos queda que la segunda derivada, ¿quién es? La segunda derivada será menos 6 en el numerador y en el denominador x más 2 elevado a la 3. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, podemos hacer aquí un cementerio, por ejemplo. Resulta que el factor, bueno, como tal, el factor menos 6 es todo el tiempo negativo. Y no se hace cero nunca, es constante menos 6. Pero x más 2 al cubo, que de hecho se puede factorizar como x más 2 por x más 2 por x más 2. Entonces dejémoslo como x más 2 al cubo. ¿Esto donde se hace 0? Se hace 0 por aquí en menos 2. Vamos a poner por acá infinito. Y veamos. Entonces x más 2 al cubo, ¿dónde se hace 0? Si tomamos valores mayores que 2, mayores que menos 2, esto será positivo. Para valores menores que menos 2, esto es negativo. Y bueno, el menos 6 todo el tiempo es negativo. Hacemos producto de signos. Acá tenemos positivo, acá tenemos negativo. Esto nos da intervalos. Resulta que la segunda derivada es positiva de menos infinito a menos 2. Conclusión, f es cóncava. 2 puntos. Primero, hacia arriba, es cóncava hacia arriba, ¿en dónde? Cuando la segunda derivada es como, es positiva, ¿verdad? Entonces es cóncava hacia arriba en el intervalo de menos infinito a menos 2. Y segundo, es cóncava hacia abajo, ¿en dónde? En el intervalo de menos 2 a infinito. ¿Bien? En ese intervalo de menos 2 a infinito. Porque ahí la segunda derivada es negativa. Vamos a seguir. Bien. Ahora, vamos a hablar de punto de inflexión. Básicamente, un punto de inflexión, ¿qué es? Un punto de inflexión es ese límite delgado, ese punto, ese momento, exactamente en el que la gráfica pasa de ser cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo o viceversa. Es decir, en el cual hay un cambio de concavidad. Pero hay que tener en cuenta cómo se define un punto de inflexión. Entonces, tenemos lo siguiente. Sea f una función continua sobre un intervalo abierto AB que contiene un número c. Bien, entonces, un punto, ese punto CF de C es un punto de inflexión de la gráfica si en CF de C, primera condición, voy a ponerla aquí en azul, existe recta tangente. Existe la recta tangente. Y segundo, la gráfica cambia de concavidad. Esta es la otra condición. Dos condiciones. Debe existir la recta tangente y debe haber un cambio de concavidad en ese valor C. Bien. Entonces, ¿cómo pensar en dónde puede ocurrir un punto de inflexión? Resulta que un punto de inflexión, para que tenga un cambio de concavidad, como pueden ver en el punto de inflexión, lo que ocurre es que la gráfica pasa de ser cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, por ejemplo. Y en ese caso, ¿qué ocurre? Que si es cóncava hacia arriba, la segunda derivada es positiva. Y si pasa a ser cóncava hacia abajo, la segunda derivada pasa entonces de positivo a negativo.
Es decir, que ocurre en un punto de inflexión, la segunda derivada cambia de signo. Dicho esto, en la gráfica de signos, en este cementerio de signos, podríamos observar que en -2 hay un cambio de concavidad. Bien, porque la segunda derivada pasa de positiva a negativa. Hay un cambio de concavidad, pero ojo, porque esto todavía no garantiza que sea un punto de inflexión. Bien, ¿por qué? Porque necesitaríamos establecer que existe la recta tangente allí. ¿Por qué es importante esto? Porque si no garantizamos eso, digamos, bueno, no sé cómo es la gráfica de esta función, pero pongamos por aquí el -2. Tenemos que es cóncava hacia arriba de menos infinito a -2 y cóncava hacia abajo de -2 a infinito. Pero, ¿qué me garantiza, por ejemplo, que esto no sea algo así? Ahí esta parte es cóncava hacia arriba y acá esta es cóncava hacia abajo. Y si eso ocurre, en -2 no hay punto de inflexión. En -2 no hay punto de inflexión. Porque si revisan la definición, algo importante es que la función sea como continua en ese intervalo que contiene a ese número c. Es decir, no puedo permitir asíntotas porque allí no habría continuidad. Entonces necesito que sea continua la gráfica, así como están en estas, que sea continua y que en algún punto cambie de concavidad, ¿verdad? Que en algún punto cambie de concavidad. Hacia eso un poco apunta también el hecho de que exista la recta tangente, ¿ok? Entonces no es suficiente con que haya un cambio de concavidad, necesita que exista la recta tangente y eso implica que sea como continua. Entonces, ¿cómo se pueden hallar puntos de inflexión? Este teorema establece una característica que permite decidir cuándo se encuentra un punto de inflexión, pero acá es una característica eh, que puede ser necesaria, pero no suficiente. Entonces, si CF de C es un punto de inflexión de una gráfica, lo que debe ocurrir es que la segunda derivada sea 0 o que la segunda derivada no existe en el número C. Pero repito, esto es necesario, pero no es suficiente para decir que en CF de C hay un punto de inflexión, ¿vale? Cuando yo calculo la segunda derivada y miro dónde se hace 0, entonces lo que estoy, o la segunda derivada y miro cuándo no existe, lo que estoy haciendo es hallando candidatos a puntos de inflexión. ¿Bien? Básicamente es como si habláramos de números críticos. Pregunta, ¿en todo número crítico se encuentra un extremo relativo? ¿Sí o no? Siempre que usted tiene un número crítico, entonces en ese número crítico hay un extremo relativo. ¿Qué dicen ustedes con lo que hemos visto hasta el momento? ¿Falso o verdadero? Falso. ¿Tiene algún ejemplo en mente? No, ejemplos no. Bueno, la gráfica de x al cubo, ¿cierto? La gráfica de x al cubo es de esta manera. Resulta que la gráfica de x al cubo tiene número crítico 0, ¿sí? 0 es número crítico, pero allí no hay extremos para la función, es decir, en 0 no hay un máximo ni un mínimo relativo para la gráfica de x al cubo. Eso mismo pasa acá. Nosotros vamos a hallar con esto cuando la segunda derivada no existe o cuando la segunda derivada se hace 0. Lo que vamos a hallar son números candidatos a puntos de inflexión. Pero esto no quiere decir que ya sean puntos de inflexión, no. ¿Qué hay que verificar? Entonces, que hay cambio de concavidad, que existe la recta tangente, ¿vale? Hay que garantizar esas dos cosas. Y si esas dos cosas ocurren, entonces hay punto de inflexión. Por ejemplo, nosotros si analizamos la segunda derivada resulta aquí que la segunda derivada no existe si x es igual a -2. Bien, entonces el punto -2, f de -2 es candidato a punto de inflexión. ¿Qué necesito ver ahora? Que hay cambio de concavidad. Ah, bueno, voy y reviso
esta parte de los signos y resulta que sí, que hay cambio de concavidad. Ahora, ¿qué me falta? Lo que falta ahora es ver que exista la recta tangente. ¿Cómo podría ver eso? Por ejemplo, para ver que existe la recta tangente tengo la siguiente opción. Puedo explorar la primera derivada. Si la primera derivada evaluada en -2 existe, entonces existiría la recta tangente, porque existiría la pendiente de la recta tangente y también el punto de tangencia. Pero resulta que allí no existe la derivada. Pero ojo, no pide, la definición de punto de inflexión no pide que exista la primera derivada, pide que exista la recta tangente. Es decir, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que haya una recta tangente vertical. Una recta tangente vertical es una recta tangente que existe, pero cuya pendiente no está definida o cuya pendiente no existe. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿qué ocurre? Que tendríamos que mirar qué es lo que pasa en la función. Cuando analizamos ya no la primera derivada, sino la función, podemos observar que la función no está definida en -2. Y como no está definida en -2, no existe el punto de tangencia. Bien, de hecho, si ustedes analizan, como les digo, ¿quién es candidato a punto de inflexión? -2, f de -2, pero a ver, ¿cuánto da f de -2? F de -2, ¿cuánto da? Resulta que si se van a la función, esto no existe. Por lo tanto, no existe ese punto. En la función no existe ese punto. Y observen lo siguiente, muchachos. En -2 están ocurriendo varias cosas que deben ocurrir, que son buenas. La segunda derivada no existe. Tengo candidato, ¿cierto? Tengo candidato ¿a quién? A punto de inflexión, en -2. En -2 hay un cambio de concavidad. Sigue siendo más fuerte la idea de que 2f de -2 es un punto de inflexión. Y sin embargo no lo es. Sin embargo no lo es. ¿Por qué? Porque no existe la recta tangente en -2. ¿Sí? En ese punto -2, f -2. Si quieren hacemos la gráfica. La gráfica es la siguiente. Y igual a x menos 1 sobre x menos 2. Ahí está. Ahí está. Entonces observen, perdón, acá en el denominador era x más 2. Ahí está. Observen en -2, ¿qué es lo que está ocurriendo? A ver, aquí también, sí, este es -1. En -2, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que hay exactamente una asíntota. Bien, y sí hay cambio de concavidad en -2, y sí la segunda derivada no existe, pero ¿qué pasa? Que ese punto debe al menos ser un punto del dominio. Recuerden que en la definición se pide que la función sea como continua en todo el intervalo que contenga ese número. Es decir, que si yo tomo un intervalo que contenga al menos 2, un intervalo aquí abierto que contenga al menos 2, digamos de -4 a 2, ahí la función debe ser continua. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? Que -2 no es continua. Entonces, observen, no es suficiente con que haya cambio de concavidad. No es suficiente con que la segunda derivada sea 0 o que la segunda derivada no exista. No, nada de eso es suficiente. Tienen que cumplirse todas esas condiciones. ¿Cómo hace entonces uno para hallar puntos de inflexión? A ver, les aconsejo lo siguiente. Lo primero que deben hacer es mirar, entonces veamos. Primer paso, responder la siguiente pregunta. La segunda derivada, ¿cuándo se hace 0? ¿Para qué valor? La segunda derivada, ¿cuándo no existe? ¿Para qué valores? Estas respuestas, ¿qué ofrecen? Estas respuestas ofrecen candidatos a puntos de inflexión. ¿Sí? Ofrecen candidatos a puntos de inflexión. ¿Qué es lo segundo que debe uno mirar?
cambio de concavidad. Si uno mira los cambios de concavidad que hay alrededor de esos candidatos, entonces, si ocurre que, por ejemplo, en alguno de esos candidatos no hay cambio de concavidad, listo, se descarta. Se descarta. Si resulta que en esos candidatos sí hay cambio de concavidad, entonces no se confirma, pero sí se continúa con el proceso. Tercero, ¿qué es lo que hay que ver? Entonces hay que ver la existencia de la recta tangente. Para esto les aconsejo pensar en dos preguntas o pensar en dos cosas. Punto de tangencia. ¿Quién Profe, es? ¿puede subirlo un momento, por favor? Ahí está bien. Sí, señor. Entonces, punto de tangencia. ¿Quién es el punto de tangencia? En el ejemplo que estábamos haciendo nosotros, pudimos observar que no existía el punto de tangencia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la imagen de -2 no existe para la función. Entonces, pensar en el punto de tangencia. ¿Quién es el punto de tangencia? Lo primero que deben preguntarse, ¿existe ese punto de tangencia? ¿Quién es? Si existe, continúo, ¿vale? Pero todavía no se confirma. Luego la pregunta es la pendiente de la recta tangente. Si la pendiente de la recta tangente existe y existe el punto de tangencia, confirmado, existe la recta tangente. ¿Cómo puedo analizar que exista la pendiente? Entonces, si existe, piensen en la primera derivada, f' de x. Porque recuerden que la primera derivada me ofrece la pendiente de la recta tangente a la curva en cualquier punto. Por lo tanto, si yo calculo la primera derivada, que la tengo que calcular para calcular la segunda derivada, ¿verdad? Y resulta que en ese valor, en ese candidato, yo evalúo la primera derivada y eso me da un número real, entonces existe la pendiente de la recta tangente. Pero si no existe, pregúntense si la recta será vertical. Será la recta vertical. Y luego de agotar todas estas opciones, todas esas preguntas, puedo establecer si existe la recta tangente, si hay cambio de concavidad, ¿cierto? Puedo establecer las condiciones necesarias para decidir que un punto es un punto de inflexión, ¿vale? Cuando se trabaja con puntos de inflexión hay que hacer varias cosas. Y algo que les aconsejo es que no lo tomen a la ligera. Un ejemplo muy claro de esto fue el ejercicio que hicimos. Puede ser que en ese valor la segunda derivada no exista, o sea, 0. Puede ser que en ese valor también se pueda observar que hay un cambio de concavidad, pero aún con todo eso, como vimos, no es suficiente para que sea un punto de inflexión. ¿Bien? No es suficiente. Se necesitan más cosas. ¿Vale? Bueno. Entonces, vamos a la prueba de la segunda derivada. Una prueba bastante sencilla y de hecho es la que más vamos a utilizar en ejercicios de optimización. Como ya sabemos, la segunda derivada habla de concavidad, ¿vale? Entonces, sea f una función para la cual la segunda derivada existe sobre un intervalo que contiene un número crítico, ¿vale? Entonces necesitamos que la segunda derivada esté bien definida en un intervalo que contenga un número crítico. Entonces ocurre lo siguiente. Si la segunda derivada es positiva en el número crítico, se concluye que f de c es un mínimo relativo. ¿Esto por qué? A ver, veamos en la gráfica. Vamos a poner acá el número crítico c. Y si resulta que c es un número crítico y la segunda, ojo, la segunda derivada existe sobre un intervalo que lo contiene. A ver, esto garantiza muchas cosas.
Si la segunda derivada existe acá, quiere decir que la primera derivada también existe en el mismo intervalo y por lo tanto la función f va a ser diferenciable. Y al ser diferenciable también, ¿qué se garantiza? Que es continua, es decir, la función en el intervalo AB es continua. Esto, entre otras cosas, garantiza que es continua. Y entonces lo que estoy diciendo es, C es un número crítico, la función aquí es continua en el intervalo de AB y la segunda derivada es positiva en C. ¿Qué quiere decir que la segunda derivada sea positiva? Estamos hablando de concavidad. Claro, acá solamente sería en el número C, pero de hecho esto está relacionado con el hecho de que sea cóncava en un tramo acá alrededor de C. Bien, al menos alrededor de C, en un tramo así sea muy pequeño, esto va a ser cóncavo hacia arriba. Y si es cóncavo hacia arriba, esto es un mínimo relativo. Si la segunda derivada es negativa, entonces ¿qué ocurre en C? Que es cóncava hacia abajo. Y si es cóncava hacia abajo, ¿qué es lo que ocurre en C? Que hay un máximo relativo. Sin embargo, si la segunda derivada evaluada en C es 0, la prueba falla. La prueba falla y no se puede establecer si es un extremo o no. No con esta prueba. ¿Qué es lo que se recomienda cuando la prueba de la segunda derivada falla? Lo que se recomienda es que se recurra a la prueba de la primera derivada. Bien, es decir, analizar los signos y ver qué pasa. Esto cuando la prueba de la segunda derivada falle. ¿Vale? Y de esta manera se puede establecer que un extremo, bueno, donde hay extremos relativos. Vamos a ver en algunos de los ejemplos que hicimos antes, donde hallamos extremos relativos, ¿vale? A ver, este fue el primer ejemplo que hicimos. Tenemos que -1 es un número crítico. Entonces veamos. Tengo aquí la primera derivada. Quiero calcular la segunda derivada. La segunda derivada, f segunda de x, ¿quién es? Esto va a ser 6x más 6, ¿verdad? 6x más 6. Y ahora, ¿cuál es el número crítico? El número crítico es -1. El número crítico es -1. Calculo la segunda derivada evaluada en -1. ¿Cuánto da esto? 6 por -1 más 6. Es decir, la segunda derivada da 0. Como la segunda derivada da 0, ¿qué dice el teorema? Que esta prueba no concluye nada, ¿vale? La prueba falla y a partir de esta prueba, de ese resultado, no se puede establecer si es un máximo o mínimo relativo. Y hay que recurrir a la prueba de la primera derivada. Bueno, de hecho, acá en la prueba de la primera derivada lo que se concluyó es que no es un extremo porque no cambia de signo alrededor de la primera derivada no cambia de signo alrededor del número crítico. ¿Bien? Bueno, tenemos acá un ejemplo en el cual la prueba de la segunda derivada falla. Vale, no pasa nada. Vamos a ver el siguiente. Acá tenemos la primera derivada. Segunda derivada, ¿quién es? Entonces, f segunda de x, ¿quién es? Derivada del numerador. Tengo aquí, derivada del numerador es 4. Por el denominador sin derivar, 2/3. Menos el numerador sin derivar, 4x más 32 por la derivada del denominador que va a ser 3 por 2/3, acá va a quedar un 2, x a la menos 1/3. Todo esto sobre el denominador al cuadrado, 3x a la 2/3 al cuadrado. ¿Bien? Lo que me interesa es el signo. ¿El signo en dónde? En los números críticos. Observen, números críticos, 0 y -8. Entonces, la segunda derivada evaluada en 0. Veamos. La segunda derivada evaluada en 0. A ver, un momento. La segunda derivada evaluada en 0, ¿cuánto da? Si ustedes observan, el numerador da 0 y el denominador también da 0. Es decir, esto tiene una forma 0 sobre 0. No existe. ¿Bien? No existe. ¿Qué es lo que ocurría en 0? A ver, ¿qué es lo que ocurría en 0? Bueno, en 0 la función
precisamente sí está definida, la función sí está definida aquí en 0. Podemos ver acá. Esto se puede escribir como que. Esto es la raíz cúbica de x a la 4 más 32 raíz cúbica de x, ¿verdad? Sin embargo, podemos observar que la segunda derivada aquí no existe, no está definida. Si vemos acá el teorema, necesitamos que la segunda derivada exista sobre un intervalo que contenga al número crítico para poder utilizar el teorema. Acá en este caso no existe. Conclusión, no puedo usar el teorema para el número crítico 0. No puedo usar el teorema para el número crítico 0. No puedo concluir nada. ¿Bien? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el menos 8? Entonces, la segunda derivada evaluada en menos 8, ¿cuánto da? Entonces, veamos el numerador. Tenemos 4 por 3 por menos 8 elevado a la 2 tercios, ¿verdad? Menos 4 por menos 8 más 32 y todo esto multiplicado por 2 menos 8 elevado a la menos 1 tercio. El numerador, a ver, creo que escribí aquí algo mal, no sé. Ahí está. Todo el resultado del numerador da 48, da positivo. Y el denominador está al cuadrado, también dará positivo. Por lo tanto, la imagen de menos 8 en la segunda derivada es positiva. Lo que me interesa es el signo. Lo que me interesa es el signo. Entonces, como la imagen es positiva de la segunda derivada en ese número crítico, ¿qué ocurre allí? Que eso es un mínimo relativo. Bien, es un mínimo relativo y veamos qué fue lo que se concluyó aquí en esta parte. Lo que se concluyó en esta parte precisamente es que la imagen en menos 8 es un mínimo relativo y bueno, precisamente la imagen en 0 no fue un extremo de la función. Bien, pero bueno, lo del f de 0 sí teníamos que haberlo concluido de otra manera. ¿Vale? A ver, vamos a ver aquí la primera derivada cómo quedó al final. Quedó de esta manera. La segunda derivada. La segunda derivada queda de la siguiente manera. Segunda derivada. Entonces, la segunda derivada tenemos derivada del numerador. A ver, el numerador, ahora en este momento quiero escribirlo así. 16x menos 16x al cubo, ¿vale? Derivada del numerador, ¿quién es? Será 16 menos 16 por 3 es 48 x al cuadrado. Esta es la derivada del numerador por el denominador sin derivar. Menos el numerador sin derivar, 16x menos 16x al cubo, por la derivada del denominador, que será, la voy a escribir acá arriba, e a la x al cuadrado por 2x. Bien, todo esto sobre el denominador al cuadrado. Cuando uno aplica el criterio de la segunda derivada, al principio le puede parecer un poco extenso lo que está resultando. Sin embargo, tengan presente una cosa, muchachos, lo que me interesa a mí de la segunda derivada es el signo. No me interesa que lo pueda factorizar o cosas así dependiendo del problema que esté resolviendo. Pero acá en concreto, para el problema que estamos resolviendo, me interesa es el signo. Bien, bueno, vamos a poner aquí en la calculadora la función y ahorita la evaluamos, porque creo que aquí hay varios números críticos.
Listo. Ahora, la voy a evaluar en, a ver, números críticos. ¿Dónde habíamos encontrado números críticos? 0, 1 y menos 1. Entonces, la voy a evaluar en 0. La segunda derivada evaluada en 0. La segunda derivada evaluada en 0 me da 16. Positivo. La segunda derivada evaluada en 1. Evaluada en 1. Me da menos 86.98. Negativo. La segunda derivada evaluada en menos 1 me da menos 86.98. Segunda derivada evaluada en menos 1 es negativo. ¿Qué concluye a partir de la segunda derivada? Entonces, como la segunda derivada es positiva en 0, 0 es un número crítico, ¿qué se concluye? Que f evaluado en 0 es mínimo relativo. Como la segunda derivada evaluada en 1 y en menos 1 son negativas y son números críticos, se concluye que la imagen de 1 es máximo relativo y que la imagen de menos 1 también es máximo relativo. Bien. Entonces, lo que puede uno hacer para determinar qué tipo de extremo está ocurriendo es calcular la segunda derivada y evaluarla. No me interesa cuánto den, no me interesa si da 10, 20, 50, me interesa el signo, ¿vale? El signo, si es positivo o negativo. Si es positivo, habrá un mínimo relativo, si es negativo, habrá un máximo relativo, y si es 0, entonces la prueba falla y hay que recurrir a la prueba de la primera derivada, ¿ok? Eso fue precisamente lo que obtuvimos acá. F de 0 es mínimo, F de 1 y menos 1 eran máximos relativos. Bien. Bueno, muchachos, eso sería todo por hoy.